momentos proféticos de muchas enseñanzas que las podemos aplicar a nuestra vida diaria en todo lo que tiene que ver lo que es la intercesión. De todo lo que tiene que ver con lo que es la intercesión y todo lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Amén. Y si usted está aquí en esta noche es porque usted carga un propósito y carga un llamado de parte de Dios poderoso, y a usted le aplica esta historia de Nehemías. Pero en esta etapa de la historia ya Nehemías está bastante adelantado en lo que es su asignación. Ya no es un Nehemías que estaba orando para que simplemente buscar qué era lo que tenía que hacer. Ya estamos viendo un Nehemías que ya comenzó, diga conmigo, ya comenzó. Un Nehemías que ya había comenzado a construir, que ya había comenzado su asignación. Hago un detente para enviar un caluroso saludo a todas las personas que nos están viendo constantemente desde los apartamentos de Gautier Benítez en Cagua. Amén. Así que de parte de Zulma, aleluya. Me dicen que tenemos gente que se conecta desde allá, así que le enviamos un saludo de parte del Ministerio de Rey de Reyes. Y las puertas están abiertas para que ustedes vengan, o si no, nosotros vamos allá. Así que saludo a todas esas mujeres preciosas, esos hombres de Dios, guerreros, que no es que son mayores, no, son todos jóvenes. En Cristo nos rejuvenecemos, amén. Amén. De las nenas, así es que se llaman las nenas. Las nenas de los apartamentos de Gautier Benítez en Cagua, donde antes era el residencial. Amén. Nehemías estaba bastante adelantado en su asignación. Ahora no era un Nehemías que estaba orando para ver qué hacía. Ahora era un Nehemías que sabía lo que tenía que hacer. Voy a volver a repetírtelo, por favor, recibe las enseñanzas. O sea, ahora no era un Nehemías que estaba orando para ver qué él hacía. Ahora estamos hablando con un Nehemías que sabía lo que tenía que hacer. Escucha bien. Uno de los grandes problemas que tiene esta generación es que esta generación muchas veces no hace lo que sabe que tiene que hacer. Les comentaba yo el sábado pasado y el lunes también, creo que lo mencioné, que el Espíritu Santo me estaba ministrando algo poderoso ya a mí. Carmen me estaba ministrando algo que a mí me confrontó en lo personal. El Espíritu Santo me dijo en un momento dado, estaba yo orando, hablando con él, y me decía: el pecado no te aleja de mí. Y eso a mí como que me sacudió un poco, pues yo le decía al Espíritu Santo: ¿cómo que el pecado no nos aleja de ti? Yo le preguntaba al Espíritu Santo ¿por qué me estás diciendo eso? Y rápidamente el Espíritu Santo me decía: lo que te aleja de mí es cuando no haces lo que sabes que tienes que hacer. Hay pecados por comisión y hay pecados por inacción. Hay pecados por comisión y hay pecados por inacción. Pastor, explícame qué es eso. Los pecados por comisión es cuando cometemos pecados deliberadamente, cuando sabemos que lo hacemos mal. Pero pecar por inacción es cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer cuando hay que hacerlo. También es pecado cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos. Dile al que está a tu lado: si tú sabes lo que te toca, hazlo. Aleluya. Ahora vemos a un Nehemías que sabía lo que tenía que hacer. Ahora estamos hablando con un Nehemías que ya estaba ejecutando la asignación por la cual había sido llamado y estaba reconstruyendo los muros. Pero en esta historia podemos ver algo bien interesante, y es lo siguiente. Escucha bien. Si tú piensas que cuando tú pongas las manos en el arado y cuando empieces a trabajar la asignación y el propósito de Dios en tu vida, no vas a tener oposición, estás equivocado. Porque, escucha bien, todo propósito que nace en la tierra levanta oposición. El día, diga conmigo, el día que tú no ves al enemigo levantarse en tu vida, preocúpate. Pregúntame por qué. Porque ya te mató. Pregúntame por qué. Pregúntame por qué. Porque el diablo no ataca propósitos muertos. El diablo ataca propósitos que están vivos. Y si el propósito de Dios en tu vida está vivo,
Prepárate para que te ataquen. Prepárate para que se levanten en tu contra. Prepárate para que digan de ti cuánta mentira haya. Prepárate para ser procesado. Lucha. Porque el diablo no ataca propósitos muertos. El diablo ataca propósitos que están vivos. ¿A cuántos el diablo los está atacando? Lucha. Quiere decir que el propósito de Dios en tu vida sigue vivo. En esta parte de la historia, Sanbalat y Tobías se habían enterado. Escucha bien, se habían enterado. Porque si hay algo que el enemigo va a procurar, es que el enemigo va a buscar la manera de enterarse de lo que tú estás haciendo, de qué haces, de qué Dios te está diciendo, de cuál es tu asignación, de cuál es tu propósito. Porque ¿sabes qué? Por cada asignación se va a levantar una oposición. Pero no existe oposición que se levante que tú no puedas vencer, porque ya Cristo ya la venció en la cruz del Calvario. Lo que te falta a ti es recibir la victoria por medio de la perseverancia, por medio de la fe. Por eso es que es importante entender que por más que se levante el enemigo en tu contra, sigue trabajando, sigue orando, sigue haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Entonces Sanbalat y Tobías se levantaron en contra del pueblo de Israel, en contra de Nehemías, en contra de los hombres que estaban trabajando. Escucha bien, Sanbalat y Tobías se levantaron en contra de los hombres que estaban ¿qué? Que estaban trabajando. Escucha bien, importante. Número 1, Satanás no ataca propósitos muertos. Número 2, Satanás ataca propósitos vivos. Número 3, las mayores oposiciones se las lleva la gente que está. Solamente Petra lo recibió y lo entendió. Las peores batallas se las lleva la gente que está trabajando. Por eso es que el día que usted dice, ¿a cuánto les ha pasado? Que el día que usted dice, no, hoy yo me voy a levantar y voy a hacer las cosas bien, y voy a hacer las cosas como Dios quiere, y voy a hacer lo que Dios me está pidiendo, hoy sí, hoy me levanto a meter mano de verdad. Y es cuando peor se ponen las cosas, ¿cierto o falso? Porque el que trabaja en su propósito y en su asignación va a levantar las peores oposiciones. Ahora, lo que va a determinar lo que va a suceder con esa oposición no es cuán fuerte sea la oposición, es cómo tú reaccionas ante los ataques. Pregúntale al que está a tu lado cómo tú reaccionas cuando viene el día malo. Pregúntale cómo tú reaccionas. Pregúntale cómo tú reaccionas. Tú eres de los que se echa a llorar, se encierra en una cueva, los que no quieren saber de nadie, los que dicen nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. Eres de las personas que rápido se echa a llorar y ay Dios mío, cójame pena, saquen un violín y ay Dios mío, pobre de mí, por mi culpa, por mi gran culpa. O eres de las personas que cuando viene el día malo sabe ir al lugar correcto, que es ir a la presencia de Dios. Por eso es que cada vez que se levantaba la oposición, Nehemías no respondía al ataque. Escucha bien, Sanbalat y Tobías hablaban contra Nehemías, pero Shakira, Nehemías no le respondía. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque la gente inteligente sabe pelear con los enemigos correctos. La gente inteligente sabe pelear contra los enemigos correctos. Los enemigos correctos no es el compañero de trabajo, no son los jefes, no es el vecino, no es la vecina, es lo que opera detrás. Escucha bien, es lo que opera detrás. ¿Por qué es importante saber quién es tu verdadero enemigo? Porque solamente conociendo tu verdadero enemigo vas a pelear con las herramientas correctas. Voy a volver a repetírtelo. Solamente peleando con el enemigo correcto, cuando sabes con quién estás peleando, sabes qué herramientas puedes utilizar. Por eso 1 Corintios capítulo 10 dice la palabra, Pablo dijo claramente, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia son espirituales para derribar fortalezas que se levantan contra todo conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra carne, sino contra ¿quiénes? Por eso es que Nehemías, cuando Sanbalat y Tobías hablaban, él oraba. Por eso cuando el diablo susurre a tu oído,
ora. Cuando el diablo te diga lo contrario a la palabra, ora. Cuando veas lo contrario a lo que Dios te dijo, ora. Cuando venga el enemigo a traer enfermedad, a traer discordia, bochinche y problemas, ora. Una de las cosas que, escucha bien, una de las cosas que Sanballat y Tobías comenzaron a tratar de hacer, escucha bien, es a tratar de burlarse de lo que estaban haciendo estos hombres. En los primeros capítulos del verso 4 lo vemos, que Sanballat y Tobías comenzaron a burlarse. ¿Por qué es importante entender cómo opera el mundo de las tinieblas? El enemigo estaba usando la burla. ¿Por qué la burla? Porque la burla causa baja autoestima, y la baja autoestima genera desconfianza. Genera desconfianza. La burla causa baja autoestima, y la baja autoestima genera desconfianza. Por eso es, escucha bien, ¿por qué tú crees que algo que no es de ahora, siempre ha ocurrido, pero por qué tú crees que una de las modalidades que Satanás utiliza contra los niños es el bullying? El famoso acoso, el famoso bullying. Porque un niño en sus primeros años está formando su identidad, formando su carácter y su personalidad, que eso determina todo en su vida. Pero entonces si Satanás logra traer desformación en la formación del niño a través del bullying, voy a generar inseguridad, voy a generar desconfianza. Entonces los padres muchas veces recibimos a nuestros hijos en nuestra casa, hijos que vienen con inseguridades, que vienen con situaciones que cuando no sabemos batallarlos con las herramientas, cuando no sabemos con el enemigo que estamos bregando, no sabemos utilizar las herramientas correctas. Yo estoy pasando unos procesos con mi hija mayor, y muchas veces nosotros tenemos que aprender a buscar cuál es el verdadero enemigo para utilizar las herramientas correctas. Una de las cosas que ella me mencionó, yo dije, espérate, esto hay que trabajarlo de esta manera. Entonces el enemigo va a buscar la forma de crear inestabilidad y inseguridad en el niño. Entonces muchas veces nuestros hijos llegan a nuestra casa y nos dicen, papá, mamá, yo no quiero este peinado más, yo no quiero esta ropa más, yo no quiero estos zapatos más. Y tú pensando que es que al niño le están cambiando los gustos. No es que al niño le están cambiando los gustos, es que la escuela los están molestando con esa ropa. Entonces tú le preguntas, como me pasó, ¿por qué no quieres eso? Porque ya no me gusta. ¿Estás segura que ya no te gusta? Si hace un tiempo atrás te gustaba, ¿por qué no te gusta ahora? No, papá, porque no me gusta. No, yo quiero que tú me digas la verdad, ¿por qué no te gusta? Porque me molestan en la escuela. Entonces ahí yo tengo dos opciones. Utilizo las herramientas del mundo, voy a la escuela, formo un revolú, voy donde la directora y hago, o entonces comienzo a trabajar las cosas desde otra perspectiva. Yo decido fortalecer el carácter, la formación y la identidad de mi hija. Yo no puedo, escucha bien, yo quisiera evitar que los ataques llegaran a la vida de mi hija, pero yo no puedo evitarlo. ¿Sabe por qué? Porque algún día yo no estaré para defenderla. Pues yo tengo que prepararla para que se defienda. Yo tengo que darle las herramientas de carácter, la fortaleza espiritual y de identidad, para que cuando los ataques lleguen no la definan. Por eso yo le enseño, a ti no te define lo que dice la gente, a ti te define lo que te dice Dios, lo que Dios dice de ti, lo que yo como tu padre te digo. Y yo te digo que eres hermosa, que eres amada, que eres bendecida, que eres favorecida. Es lo que yo diga y es lo que Dios diga. Y si el Padre Celestial y tu Padre Terrenal, que soy tu Padre Espiritual, dicen eso es lo que vale. Aprender a conocer las herramientas, el enemigo correcto. Porque el enemigo va a buscar que a través de la burla va a generar desconfianza. La desconfianza, la baja autoestima genera duda, genera desconfianza. Y la burla del espíritu de Sanballat y Tobías querían generar desconfianza de la palabra que Dios, de número uno, la palabra que Dios le había entregado a Nehemías. Una de las cosas que el espíritu de Sanballat y Tobías van a querer es que tú dudes de lo que Dios te habló, pero no de cualquier cosa que Dios te haya hablado, sino de todo lo que Dios te ha dicho en cuanto a tu propósito, en cuanto a tu identidad. Si Dios te dijo que eres bendecida, que eres favorecida, que eres amada, que serás pastora, pastor, profeta, evangelista, pero el enemigo va a buscar la forma de que tú creas lo contrario, para que tú dudes de la palabra que Dios te entregó, para que tú dudes de la asignación. Entonces, ¿qué pasó? Nehemías por un momento dado escuchó lo que Sanballat y Tobías le estaban diciendo. Nehemías no le respondió para atrás. Nehemías se puso a orar.
Cuando tú buscas después del capítulo 4, capítulo 5 aproximadamente, verso 4, 5 del capítulo 4, te vas a dar cuenta, en ese mismo capítulo, te vas a dar cuenta que la respuesta de Nehemías fue orar. Mira que está a tu lado, cuando te ataquen, ora. Por eso en el verso 4 del capítulo 4 dice Nehemías, por eso oramos. Ante los ataques, ora. Pastor, es que yo estoy recibiendo mucho ataque emocional porque no oras. Pastor, es que yo estoy recibiendo mucho ataque mental porque tú no oras. Verso 4. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. Verso 5. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque provocan la ira de los que reconstruyen. Nehemías rápidamente oró. Rápidamente Nehemías oró. Ahora, el hecho de que tú ores y el hecho de que tú estés haciendo lo que te corresponde, no quiere decir, no estás exento de que venga el desánimo. En el verso 10 de ese mismo capítulo te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel sintió desánimo. Escucha bien. Número 1, va a venir la burla para generar desconfianza. La burla, la desconfianza. Número 3, va a venir el desánimo. En el verso 10 sucedió. Cuando tú vas al verso 10, te vas a dar cuenta que dice lo siguiente: por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder terminar. En otra versión dice, no vamos a poder reconstruir esta muralla. ¿Cuántas veces en tu vida, en tu mente viene el no podré lograrlo? No podré lograrlo. Pero muchas veces sin tú darte cuenta, vuelves y lo intentas. ¿Cuántas veces tú hemos renunciado al ministerio? Usted no se imagina cuántas veces yo le he entregado cartas de renuncia a Dios en oración. Pero escucho una voz que te dice, sigue. ¿Cuántas veces uno dice, no vuelvo para la iglesia, no quiero buscar más de Dios, estoy harto de lo mismo, no quiero saber del ministerio, no quiero saber de la gente? Y tú sientes algo por dentro que no sabes explicar, que te dice, continúa. Número 1 vino la burla. Número 2 vino la desconfianza. Número 3 vino el desánimo. Vino el desánimo. Vinieron las maquinaciones. En el verso 12 te vas a dar cuenta. Vinieron las maquinaciones, los intentos de asesinato y vinieron las voces. Tu propósito levantará voces contrarias valga la redundancia de la palabra, se van a levantar en contra del propósito de Dios en tu vida. Escucha bien. Por eso es que hay gente que siempre se va a burlar de tu cristianismo. Siempre va a haber gente que no van a creer en tu cristianismo. Y tú para la iglesia, ya el más cristiano, ya el más que ora, ya el más santo, ya el más pastor, ya la más pastora. Van a poner en tela de juicio tu espiritualidad. No porque realmente no crean que Dios puede hacer algo en ti. Es que el espíritu de Sanballat y Tobías quieren que tú te detengas. Vienen las maquinaciones. Vienen los intentos, vienen las voces contrarias. Porque fíjate que Sanballat y Tobías, a pesar de que amenazaban, no hacían nada. Porque ellos buscaban solamente el hablar. Y tu problema es que tú le haces caso a las otras voces, menos a la de Dios, a la del pastor y a la de los que te aman. Porque Sanballat y Tobías lo que hacían era hablar. Los vamos a matar, no van a poder terminar, no van a poder terminar, nos vamos a levantar, ustedes verán que los vamos a destruir, no van a poder terminar. Hablar, 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 porque el enemigo conoce el poder de las palabras. Por eso es que 40 días estuvo Goliat
amenazando al pueblo de Israel, hablando y hablando. Porque el enemigo conoce el poder de las palabras. Y el detalle más importante no es, escucha bien, y el detalle más importante no es cuando el diablo se te para de frente a hablarte lo contrario. El detalle más importante es lo que aquí sucede en el verso 12. ¿Qué pasa en el verso 12? Escucha bien. En el verso 12 dice: algunos de los judíos que vivían cerca de ellos, escucha bien, venían hasta 10 veces y nos advertían: los van a atacar por todos lados. En otras palabras, las peores voces no son las de afuera, son las de adentro. Ahora ellos no tenían que enfrentar las voces de Sanballat y Tobías. Ahora ellos tenían que enfrentar las voces de los de adentro. Porque una de las cosas que a ti no se te hace fácil es lidiar con las voces de adentro. Y esas son las de las más que te tienes que cuidar. Ya en este verso no eran las voces de afuera, eran las de adentro. Ya no eran Sanballat y Tobías, ahora eran judíos de adentro que vivían cerca, que decían: los van a destruir, no lo vas a lograr. ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué cantas tanto? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué lo sigues intentando si vas a fracasar? Llevas 30, 40, 50, 60, 70 años en lo mismo. ¿Qué te hace pensar que a estas alturas las cosas van a cambiar en tu vida? Yo sé que algunos de ustedes esos pensamientos los han atacado. Si llevas 30, 40, 50, 60, 70 años en lo mismo, ¿qué te hace pensar que ahora va a ser diferente? Si llevas 2 años orando por algo, por algo específicamente o por lo mismo, ¿qué te hace pensar que ahora va a ser distinto? ¿Qué te hace pensar que ahora Dios te va a responder? Si cuando estabas en tu mejor tiempo Dios no te contestó, ¿qué te hace pensar que ahora te va a contestar que no estás en tu mejor tiempo? Pero ¿sabes cuál era la respuesta de Nehemías? Oraba. No en respuesta a una super fe, sino en respuesta a que él también se desanimaba. Nota lo siguiente: el pueblo le hablaba a él, le decían: no vamos a terminar. Venían los ataques de Sanballat y Tobías, pero ¿qué él hacía? Se metía a orar. Él oraba: Señor, ayúdame, dame fuerza, Padre, ayúdame, Señor, dame fuerza. Dios le daba fuerza. Salía para afuera y decía: quiero que sepan que vamos a terminar. Sigan trabajando, sigan reconstruyendo. Porque él entendía el poder que había en la conexión divina. Él entendía el poder que había en la conexión divina. ¿Sabe por qué? Porque dice el verso, ese capítulo al principio, porque escucha bien, atento, porque muchas veces el diablo te profetiza. Atento a lo que el diablo te dice, porque muchas veces el diablo te profetiza. Sanballat y Tobías dicen: yo no voy a permitir que ellos, número 1, reconstruyan las murallas. Y número 2, no voy a permitir que se restauren los sacrificios. Ojo, escucha bien. Yo no voy a permitir, número 1, que se reconstruyan las murallas. Y tampoco vamos a permitir, número 2, que se restauren los sacrificios. Pastor, ¿por qué Sanballat y Tobías dijeron eso? Porque el diablo estaba profetizando. Porque el diablo les estaba diciendo, si usamos la psicología inversa, el diablo que les estaba diciendo era: si ustedes reconstruyen las murallas y ustedes restauran la adoración, ustedes se van a volver un pueblo invencible. Pastor, ¿por qué? Porque lo que mantenía la fuerza del pueblo de Israel no era su ejército, eran las murallas y eran los sacrificios. Pastor, ¿qué es eso? La oración y la adoración. Lo que le daba la fuerza al pueblo de Israel no era el número de su ejército. De hecho, todavía hoy Israel es uno de los países más pequeños a nivel mundial, pero tiene uno de los ejércitos más poderosos en este año, siglo XXI. Uno de los ejércitos más poderosos es el del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vive en tefilá, vive en oración y vive en adoración. Entonces, el diablo había permitido 2 cosas: la destrucción de las murallas y la destrucción del templo. Por eso es que los enemigos
Atacaron, escucha bien. El pueblo de Israel dejó de adorar. Cesaron los sacrificios. Entonces, ¿qué pasó? Los enemigos destruyeron las murallas y conquistaron y devastaron al pueblo. Lo que mantenía la conexión era la adoración. La adoración cesó. Vino el pueblo enemigo y los conquistaron. Uno de tus peores errores es cuando dejas de orar y dejas de adorar por causa del problema. La batalla tú no la pierdes cuando el diablo entra a tu casa. La pierdes cuando dejas de orar y dejas de congregarte y dejas de adorar. Ahí ya perdiste la batalla. Sacrificio, adoración, templo, muros, oración, intercesión. Ellos dejaron los sacrificios. Como dejaron los sacrificios, destruyeron las murallas y destruyeron el templo. Pero entonces Dios levantó un Nehemías y levantó un Esdras. Vamos a reconstruir las murallas, la oración, y vamos a reconstruir el templo, adoración. Entonces, hay algo bien importante, algo una nota al calce que quiero hacer. Dice uno de los textos en ese capítulo que ellos estaban enfocados, escúchame bien, diga conmigo enfocados. Ellos estaban enfocados en cerrar brechas. Oiga bien, cerrar brechas. Ellos estaban enfocados en cerrar las brechas de la muralla. Pastor, ¿qué es una brecha? Una grieta. Pastor, ¿qué es una brecha? Una grieta. Escucha bien. Lo que debilita una muralla no es la fuerza del golpe que recibe, sino las grietas que tiene. Y cuando tú tienes brechas abiertas en tu vida, por ahí es que el diablo el diablo es como el ratón. El diablo es como el ratón que si entra el hocico, el diablo lo que necesita es que tú le des una brecha. El diablo no necesita que las murallas cayeran. El diablo lo que necesitaba era una brecha. Pero estamos hablando con un Nehemías que era un profeta, era un intercesor. Y él estaba examinando dónde que estaban las brechas abiertas. Tú tienes que buscar dónde que están las brechas abiertas en tu vida. La fornicación, la masturbación, la pornografía, la mentira, la lujuria, la lascivia. ¿Dónde es que están las brechas abiertas en tu vida? ¿Las qué? No, así no. ¿Dónde es que están las brechas abiertas? Porque muchas veces tú peleas con un demonio o con algunos demonios que tú dices, Dios mío, pero ¿por qué este demonio cada 2 meses, cada mes? Un mes estoy bien, al segundo mes caigo. 3 meses estoy bien, al cuarto mes caigo. 6 meses estoy bien, al séptimo mes caigo. ¿Qué está pasando en mi vida? Busca que haya una brecha en tu muralla. Busca que haya una brecha en tu muralla, que no te estás dando cuenta. A veces las brechas no son pecado. A veces las brechas son aberturas en el alma de cosas que no hemos sanado. Pero eso es otro tema, ay Dios mío, estoy extendiéndome demasiado. Dije que iba a ser corto. A veces las brechas no son pecado. Algunas son pecado. Otras son grietas que hay en tu alma. La falta de papá, la falta de mamá, palabras hirientes, maltratos, abusos, abandono, decepciones. Esas cosas que crean grietas en tu alma, en tu muralla, donde el diablo se mete. Y tú dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Un ejemplo, usted dirá, pastor, ¿por qué es a mí? ¿Por qué en mi vida yo confío tan fácil en cualquier persona y me fallan y salgo decepcionado o decepcionada? Porque posiblemente en tu vida, en tu niñez, tú no tuviste a nadie que reforzara amor y seguridad en tu vida. Entonces, por esas carencias que tuviste de niño, en tu adultez a cualquier santo que te haga un milagro, tú le rezas, le das confianza y terminas con decepciones. Y entonces tú dices, ¿por qué los amigos que yo tengo me traicionan? ¿Por qué los amigos me abandonan? ¿Por qué me pasa lo mismo?
Porque así como tú tienes una grieta en tu muralla, hay enemigos que se disfrazan de personas que lo huelen, lo ven. Acuérdate que esto es espiritual. Y hay demonios que ven la grieta que hay en tu alma y van a venir en esta forma, te van a atacar, pero se van a ir. Van a coger otro cuerpo y el año que viene van a volver otra vez y te van a hacer lo mismo porque tú no cerraste esa brecha. Y te van a traicionar, vas a pasar lo mismo. El año que viene se va a meter dentro de otro cuerpo y tú hay unas amistades nuevas, te van a hacer lo mismo. Porque hay brechas en tu vida que todavía tú no has resuelto. Voy a dar un testimonio mío, un testimonio personal. En mi juventud, en mi niñez yo carecí de atención por causa de mi rebeldía y de mi mal comportamiento. Yo era un rebelde, yo era un malcriado, yo era agresivo, yo tenía todo lo malo. Y yo me ganaba el rechazo de la familia y el rechazo de todo el mundo. Yo siempre estaba solo por eso mismo. Pero ¿qué pasa? Lo que la gente no sabía era que por causa del rechazo era que yo era agresivo y era rebelde. Pero la gente me rechazaba porque era rebelde, pero mi rebeldía era por causa de rechazo. Porque no había nadie que entendiera, que tuviera entendimiento espiritual para trabajarlo. Por eso al niño que es rebelde, dale amor y tú te lo ganas. Entonces, cuando yo detecté eso en mi vida, yo tuve que sanarlo, yo tuve que confrontarlo y tuve que sanarlo para yo poder estar donde estoy hoy ministerialmente. Hoy por hoy estoy ministerialmente en una etapa de mi vida donde, para gloria de Dios, mucha gente me conoce. ¿Verdad, Josie? Un poquito nada más. A todo lugar que yo vaya. Cuando estábamos en la Florida, en Disney Springs. Y yo sí, hasta aquí también. Entonces, Dios me permitió eso porque yo tuve que sanar primero. Porque si yo no sanaba eso, Dios no me podía permitir llegar a donde estoy. ¿Por qué? Porque una de las peores cosas que puede tener un ministro es que no haya superado su falta de atención y sus problemas emocionales. Porque entonces va a utilizar esto para tratar de llenar un vacío. Ustedes no están preparados para esta conversación. Entonces, las brechas que hay en la muralla en tu vida son las brechas que tú tienes que buscar. Entonces Nehemías, escucha bien, Nehemías estaba buscando brechas. ¿Dónde eran las brechas que estaban abiertas? ¿Dónde era que estaban las brechas? Entonces la Biblia dice, voy avanzando, no voy a seguir extendiendo. La Biblia dice que Nehemías entonces le dio instrucciones a la gente. Y al final del día, dice la Biblia, que con una mano, en el verso 17, con una mano trabajaban y con la otra mano cargaban la espada. Con una mano trabajaban, escucha bien, y con la otra cargaban la espada. En otras palabras, lo que Nehemías le quería decir al pueblo era: no importa los ataques que tú estés recibiendo, sigue trabajando. No importa lo que esté pasando en tu vida, sigue trabajando. No importa lo que tú puedas estar sintiendo, pastora Yossi, sigue trabajando. Sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Que no es fácil, no lo es. Que es duro, claro que va a ser así. Pero tienes que aprender a lo que dice el verso 7. ¿Está bien? Cierra las brechas que hay en tu vida. Pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya estábamos, como lo dice Nehemías, y que ya estábamos cerrando brechas, se enojaron muchísimo. O sea, lo que les causó más molestia al espíritu de Sanballat y Tobías era que estaban cerrando. Ya con esto puedo terminar. Lo que más le estaba molestando al enemigo era que ya estaba cerrando brechas. O sea, cuando tú actúas de forma diferente,
eso como que el diablo dice, ups, ¿qué pasó aquí? Si el diablo sabe que te ataca por un área y tú reaccionas de la misma manera, te descompones, te de esto, te aquello, aquí para allá, y todo el tiempo es lo mismo, pero llega un día donde tú dices, ya no más, voy a cerrar las brechas. Cierra las brechas. Cuando el diablo viene, el diablo dice, la brecha por donde yo entraba ya no está. El enemigo se molesta más todavía, porque cerraste las brechas. Algo que tú tienes que enfocarte en lo que queda de este año es en buscar cuáles son las brechas que hay abiertas en tu vida. ¿Cuáles son esas brechas? ¿Cuáles son esas brechas que estaban abiertas en tu muralla? Porque fíjate que cuando ya ellos estaban cerrando las brechas, dice, y se enojaron muchísimo, y acordaron, verso 8, atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Provocar disturbios. Los disturbios no se provocan desde afuera, los disturbios se provocan desde adentro. Ellos estaban planificando volver a entrar para volver a crear los mismos estragos. Pero cuando Sanballat y Tobías vuelvan a tratar de entrar por tu muralla y se encuentre que ya la brecha está cerrada, solo unos pocos están entendiendo este mensaje. Cierra las brechas que hay en tu vida. Pastor, séme más específico qué es una brecha. Te voy a explicar qué es una brecha. Porque puertas son grandes, portones son grandes, brechas son así, son pequeñas. Te voy a explicar más o menos qué es una brecha. Ok. Tú conoces a X o Y persona. X o Y persona, hombre o mujer. Y esta persona que tú conoces tiene un espíritu de lujuria, de lascivia, y vive la vida acostándose con todo el mundo y con Raimundo y dando flete a todo lo que da, como si no hubiese un mañana. Aquí somos grandes ya toditos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para ti, tú dices, esa persona tiene un problema de lujuria o de lascivia. Ese es el problema que tiene la persona. Y esa es tu percepción, porque eso es lo que tú puedes ver. Esa es la puerta. Pero esa no es la brecha. Esa no es la brecha. Pues entonces, pastor, ¿cuál puede ser la brecha? La brecha no es el espíritu de lujuria que la persona tiene. Entonces tú puedes venir, ponerle la mano, espíritu de lujuria, espíritu de lascivia, sal fuera. Y el espíritu se puede ir. Pero ¿sabes qué va a pasar la semana que viene? Vuelve. Porque la brecha sigue abierta. Entonces cuando tú buscas, por eso es que es importante lo profético. Porque lo que la boca no te dice y lo que la persona no te puede decir porque a lo mejor no se acuerda, el Espíritu te lo revela. Entonces viene el Espíritu Santo y te revela. A mí me pasó hace muchos años. Yo estoy de frente a este joven. Estoy de frente a este joven, está con su pareja al lado. Y cuando yo empiezo a ministrarle, el Espíritu Santo me lleva a un lugar, vi el lugar, un residencial, vi un apartamento, vi todo específicamente y comencé a ver a una niña pequeña que estaba siendo abusada. Y luego veo un padre que abusa y que se va. Y comienzo a ver toda una película de esa niña. Y yo le digo al Espíritu Santo en ese momento, yo no entiendo lo que me están mostrando. Entonces el Espíritu me dice, ponle la mano. Cuando yo le pongo la mano en el hombro, me percato que tiene un brasier. Me doy cuenta que era una mujer. Pero a simple vista parecía un hombre, todo con tatuajes por todos lados. Un hombre. Pero entonces el Espíritu Santo me muestra todo lo que... Y el Espíritu Santo me dice, dile todo lo que estás viendo. Y yo empiezo a decirle, yo veo una niña que tenía 3 años y empiezo yo a narrar todo eso. La persona se descompone a llorar, se me tira encima a llorar. Y se descompuso la persona. Yo me doy cuenta que era una dama. Y me doy cuenta de todo lo que Dios me estaba mostrando, que era todo lo que ella había vivido. La puerta, quizás el lesbianismo, quizás la brecha, abuso, maltrato y abandono. ¿Ahora me entienden? Esas son las brechas que hay en nuestra vida. No son las puertas grandes, porque las puertas grandes tú las detectas y las cierras.
Las brechas pequeñas son aquellas cosas que todavía tú no has podido superar. Que tú no has podido superar. Por ejemplo, hay personas que después de los años, después de adultos, de repente han sufrido algún tipo de maltrato físico. Y a lo mejor en su niñez tuvieron un maltrato físico y tenían una persona que, o sea, yo he sabido de casos así, que le amarraban las manos. Y de adultos, si tú tratas de agarrarle las manos a la persona, aunque sea jugando, la persona le entra en una histeria, te empuja y dice, no me vuelvas a dar de eso las manos porque me da de todo. Busca que posiblemente hay una brecha y un trauma que todavía no se ha superado de su infancia o del pasado. Entonces es tu responsabilidad buscar cuáles son las brechas que hay en tu vida, por la cual el diablo cada rato entra y hace estragos, y comenzar a cerrar esas brechas en tu vida, para que cuando el año que viene, el 2026, Sanbalá y Tobías vuelvan donde ti, se encuentren con una muralla, mira, sólida y sin ninguna brecha. Pero esa es tu responsabilidad. Ponte de pie. Espero que hayan aprendido algo. Las brechas que nosotros tenemos abiertas en nuestra vida. A veces abrimos brechas en nuestra vida que como que a veces decimos, pero ¿por qué viene esto? Dale para atrás al tiempo en tu vida. Busca tu vida, busca tus escenarios, qué has pensado, qué has declarado, qué has hecho, qué has dicho. Que todavía hay brechas en esa, hay grietas en esa muralla que tienes que restaurar. Que tienes que restaurar. Nehemías no sabía de construcción. Nehemías dependió de la oración para ir a buscar cuáles eran esas grietas y para poder sellarlas. Si pueden tumbarme el live. Nehemías no sabía de construcción.